significa ser testigo de la verdad y también ser testigo del poder y del amor de Dios en nuestra vida. Amén. La misión de la iglesia es una misión que realmente nos lleva a vivir esa novedad de ser signo visible de la presencia de Dios. Pero yo quiero que usted, queridos hermanos, mientras el Padre va a cambiar la batería al aparato, van a ustedes a anotar en su cuaderno. Vamos a trabajar con unos textos bíblicos en la cual van a ser los temas que vamos a desarrollar. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Den alma al Espíritu Santo de Dios. Vamos a tomar, escriban ahí como título, y vamos a ir tomando, ¿verdad? El título es la labor discipuladora de Pablo. La labor discipuladora de Pablo. La labor discipuladora de Pablo. El texto es Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 5. Otro punto. La iglesia como comunidad discipuladora. La iglesia como comunidad discipuladora. Gracias. La iglesia como comunidad discipuladora. Aquí tenemos la iglesia como comunidad discipuladora. Vamos a tomar como punto de referencia el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 13 al 15. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Gálatas, capítulo 6, verso 1. Gálatas, capítulo 6, verso 1. Hechos 6, 12. Bien. Y terminamos con Marcos 19, 42 hasta el 44. Bien. Cuando hablamos del tema de la meditación de hoy sobre el llamado del Señor y la misión de la iglesia y la responsabilidad, hay tres elementos. Primero, dice, el llamado del Señor. Nadie puede convertirse en un verdadero servidor si primeramente no es discípulo. ¿Y quién es el discípulo? Es aquel que aprende del maestro. Aquí está el punto y la clave para entender el éxito o para entender el fracaso de dos elementos. El fracaso de mi identidad como cristiano y el fracaso como servidor. ¿Por qué? Porque si yo no respondo al llamado del Señor, con facilidad me desvío, con facilidad me desanimo, con facilidad realmente voy cayendo en mis propios caprichos y soy presa del mundo y de las ocurrencias de los hombres. ¿Por qué? Porque no he descubierto en mi vida ese llamado y no he respondido al llamado del Señor.
Usted dice, mire, Palé, pero yo soy nacido en una iglesia católica, mi padre es católico, mi abuelo es católico, mi chucho es católico, yo fui bautizado de que era niño, ¿y eso qué importa? Aquí estamos hablando de una cuestión personal. Personal. Estamos hablando de una cuestión que voy a decir en palabras, pero se lo voy a decir en palabras sencillas. Yo más uso palabras muy sencillas. Digamos, estamos hablando de una cuestión ontológica, un problema de ser. Es decir, un problema de llegar a ser un verdadero cristiano y un verdadero discípulo del Señor. Pero yo no puedo ser discípulo si no he tenido un encuentro personal con Dios. ¿Por qué en la iglesia hay división? ¿Por qué en la iglesia hay sectarismo? ¿Por qué en la iglesia la gente es terca? ¿Por qué a veces nosotros como servidores nos desviamos fácilmente? ¿Por qué confundimos la iglesia? ¿Por qué? Porque a nivel personal no hemos tenido un encuentro, no hemos respondido al llamado que el Señor nos hace. Ustedes ven el Evangelio de Mateo y de Marcos y de Lucas, dice que el Señor comenzó a llamar uno por su nombre. ¿Sí o no? Primero llamó a sus hermanos, antes que Pedro, llamó a Andrés, a Juan, ¿verdad? Y luego a Felipe, y uno por uno, y le dice, Señor, ¿dónde vives? Vengan a ver. Y ellos comenzaron dejándolo todo, dice, y se fueron detrás de él. Fíjate, fueron detrás de él a ver primero dónde vive y quién era él. Nadie puede conocer a Jesús si no tiene un encuentro personal con Él. La pregunta es, ¿yo, usted, ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús? ¿Ha tenido una experiencia íntima personal con Él? Porque Dios a través de Jesucristo me llama todos los días. Y no me llama porque yo soy perfecto. Y no me llama porque yo no tenga pecado. Me llama primero porque me ama. Segundo porque quiere manifestar su gloria y su poder. Y tercero porque tiene una misión específica. Haciendo un paréntesis. El día, hoy estamos sábado. El día 25 creo que cayó miércoles. Yo le decía, un jueves no recuerdo, miércoles sí. Hablamos del texto de la Virgen María. Un texto muy poderoso de Lucas capítulo 1, ¿verdad? No sé si era verso 17, verso 20 en adelante. Cuando el ángel se le aparece a María, le da proyectos que tiene el Señor para María. María tenía la libertad de decir no, poner sus excusas. Primero, María tenía muchas excusas. Primero, soy una señorita muy joven. Número 2, ya estoy pedida. Número 3, no soy hija ni de profeta ni de sacerdote levitas. Pero sin embargo, cuando el Señor le dice a María, primero, el ángel se le aparece y le dice, alégrate María, porque el Señor ha mirado en ti y ha puesto su gracia, y te vas a convertir en la madre del Salvador. María tiene la libertad de decir sí o decir no. Ese mismo llamado el Señor nos hace a cada uno de nosotros. A caminar, yo quiero que me entiendan bien, a caminar como Dios quiere, no como nosotros queremos, porque muchas veces uno dice, yo soy cristiano, yo voy a servir al Señor, pero lo condiciono. Fíjate, la falsa fe y la falsa hipocresía. Es decir, Señor, yo te sirvo, pero yo quiero que me bendiga, que mi negocio, que mi esto, que por el otro. María no condicionó. Pedro tampoco condicionó. Santiago no condicionó. Cuando el Señor le dice a través del ángel, y María le pregunta, ¿y cómo va a hacer eso? Le dice, no te preocupes, porque el poder del Altísimo
el Espíritu Santo va a posar sobre ti y quedarás encinta. Y ese hijo será grande porque será el Salvador. Entonces María, ¿cuál es la respuesta de María? La respuesta de María es: hágase en mí según tu palabra. Amén. Y aquí la esclava del Señor. Hay dos palabras que tenemos. Primero hay entrega y obediencia. Noten ahí. Entrega y obediencia. Analicemos a dos palabras. ¿Cómo voy a ser un buen servidor, una buena servidora si no me he entregado al Señor? Si no he tenido un encuentro personal con Cristo. ¿Cómo voy a ser un buen servidor si realmente cada día no digo: Señor, haga en mí según tu voluntad? Aunque yo quiero esto, aunque yo quiero aquello, aunque yo quiero, pero el Señor me dice: no, lo vas a llevar de esta manera. Entonces uno sigue diciendo: haga en mí según tu voluntad. Por eso a veces nuestro ministerio no avanza, nuestra vida cristiana no avanza. ¿Por qué? Porque no hay un encuentro con el Señor. Número 2, porque no hay entrega. Número 3, no hay obediencia. Y es uno de los temas que yo estoy preparando, uno de los talleres, la segunda edición de los talleres Bien el Espíritu. Oye, que está de moda los milagros, que está de moda todas las cuestiones religiosas, tanto en la iglesia católica como en la protestante. Está de moda. Venga aquí que se les hace milagro. Venga aquí que se ora por usted. Pero ¿para qué diablo necesita milagros si vas a seguir pecando y te vas a ir al infierno? ¿Para qué diablo quiere que ore por ti? Si una vez que reciba las cosas vas a volver a tu antigua vida de pecado y de maldad. ¿Para qué diablo esta payasada? ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la base, la obediencia. Cuando el cristiano vive en obediencia, en sometimiento, basta una palabra. Si tú quieres sanidad, hay sanidad. Si tú quieres bendición, hay bendición. Si tú quieres, prosperidad, habrá prosperidad. ¿Por qué? Porque tú estás entregado al Señor y porque tú estás viviendo en obediencia. No necesitas que nadie te venga a decir cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque yo estoy sometido. A eso se refiere cuando dice el Señor: enviaré al Espíritu Santo y no necesitarán que nadie les enseñe. ¿Por qué? Pero no quiere decir que cada quien hace lo que le da la gana, como mucha gente entiende, sino que como yo estoy entregado al Señor, estoy viviendo en comunión, todo lo que yo le pida, el Señor me da. Esta es la señal de la presencia del reino de Dios. Amén. Amén. Pero, ¿por qué a veces nosotros fracasamos? Porque no hay entrega, no hay obediencia y no hay sometimiento. 3 elementos que tenemos que revisar a nivel personal. Le condicionamos a Dios. Si me das esto, hago esto. Si me exigen, ya me enojo, ya no quiero ir de mala gana. Si el pastor, o el padre, o los hermanos no van con los intereses que yo tengo, mejor me quedo en mi casa. Y más fácil es criticar, más fácil es juzgar a los demás antes que reconocer mis propios errores. Si la gente entendiera, les aseguro que no hubiera tantos templos. Por eso, cuando hablamos cuando hablamos de aquí, yo quiero que me entiendan, servidores, catequistas, ministros, consejos, lectores, acólitos, cualquier servidor. Tu ministerio tiene que ser un ministerio para discipular. A través de mi servicio, a través de mi trabajo en la iglesia, yo tengo que ganar almas para Cristo Jesús. Esa es la misión original de la iglesia. La misión de la iglesia no es andar metiéndose en cosas. La misión original y bíblica de la iglesia es, ¿cuál es? Vayan por todo el mundo,
prediquen el Evangelio, porque predicar significa testimonio. Y aquellos que crean, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a guardar lo que yo les he enseñado a ustedes. Ni siquiera lo veamos muy lejos. Ustedes como padre de familia o uno como hermano, hemos empezado a evangelizar a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Nuestros hijos jalan para acá, el otro hijo jala para allá, el otro hijo jala allá, mi hermano jala por allá, mi mamá jala por allá. Parecemos la torre de Babel, cada uno por un lado y cada uno habla su propia lengua y nadie se entiende. El uno jala para el mundo, el otro jala para el diablo y cosas por el estilo. ¿En qué momento mi ministerio y mi fe estamos haciendo discípulos del Señor? Para empezar. Y luego dice, enséñales. Porque en el mundo, nosotros que somos católicos, en el mundo católico, la mayor parte de jóvenes que van creciendo no van uniéndose a la iglesia, van uniéndose al mundo y a Satanás. Parrandas, bailes, peleas, alcoholismo, drogadicción, y etcétera, etcétera. ¿Y tú, hijo de quién eres? Yo soy hijo católico. ¿Y quién es tu papá, tu mamá? Ah, servidor, tiene algún ministerio de la iglesia. Desde ahí tenemos problemas para poder ser discipulador y ser seguidor. Para empezar ahí, aunque duro no fuera la palabra, pero hay que ser claro. Entonces la misión de la iglesia es ir a predicar el Evangelio, que significa testimonio, y luego bautizarlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego ¿qué dice? Enséñenles a ser mi discípulo. ¿Qué hacemos los católicos? Llevamos a duras penas al bautismo, a la primera comunión y a regañadientes en la confirmación, y de la confirmación se van a ver si llegan al matrimonio. Los demás andan como demonios. ¿Dónde está la misión de la iglesia? Por eso, cuando fallamos aquí, fallamos en el ministerio. Porque si no estamos haciendo discípulos en mi casa, entonces no voy a ser discípulo en la iglesia y me voy a comenzar a meter en cuestiones del mundo. Aquí está la raíz del problema. Y comienzo a decir, mire hermano, y que vamos a hacer la justicia, vamos a pelear, vamos a luchar por la justicia de Dios. No seas casaquero, si esa justicia de Dios ni la bola conoces. Es que vamos a luchar por los pobres y para que se erradique la pobreza. La pobreza más grande es la ignorancia. Y luego de la ignorancia, el pecado. Y luego del pecado, la muerte. Por eso, hay dos visiones equivocadas que tenemos nosotros. Y yo quiero presentar en la introducción, la misión de la iglesia es hacer discípulos ¿de quién? De Cristo. Como que es palabra nueva, ¿verdad? La misión de la iglesia es hacer discípulos de Cristo. No es hacer lo que comúnmente ustedes miran y hacen. La misión de la iglesia no es meterse en bronca ni andar, es dar testimonio y hacer discípulos de Cristo, no discípulos del diablo. Ni un cura, ni el obispo, ni un pastor, si es de otra dominación cristiana, no están llamados. Dígame la Biblia, ¿dónde carajo está llamado que los llamados por Cristo Jesús están trabajando en las cosas del mundo en nombre de la iglesia? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No hay ningún texto. Mi reino no es de este mundo. Está en el mundo, es la cuestión escatológica. El ya, pero todavía no. El reino de Dios está aquí, pero no es de aquí. Ojo. El reino de Dios ya está aquí, pero no es de este mundo. Y si el reino de Dios no es de este mundo, está aquí. Por lo tanto, el ministerio de nosotros es un ministerio que está en este mundo, pero no pertenece a este mundo.
Así que no podemos confundir nuestro ministerio. Una de las cosas que yo me he ganado mala fama, digo yo mala fama, ¿verdad? Yo no les permito a ningún servidor meterse en cuestiones sociales ni políticas. Se lo digo así pelado, ¿para qué hablar por la rama? Vamos a la cuestión, no vamos a hablar teológica, vamos a hablar práctica. Miran al padre Freddy, al padre Marco metido en una reunión. Quizás tú no estás haciendo nada malo, pero la gente y el pueblo de Dios ya dice, el padre Cushito, el padre Freddy está a favor de tal persona. Vos simplemente te invitaron, pero solo con ir a poner ahí y sentarte allá, ya le embarraste. Y la gente, como tiene poca fe y no son maduros, no, mejor a esa iglesia está hermano a favor de tal persona y tal. Mejor no vamos a ir, vamos a quedarnos aquí. ¿De quién es la culpa? El tontito que fue a meterse allá. ¿Y por qué? Porque cada ser humano es un mundo. No lo hablé teológico, lo hablé práctico. Mire, padre, ¿qué opina usted? Bueno, a nivel personal opino eso, pero yo no me meto. Mi reino, mi trabajo no es de este mundo. Estoy aquí en el mundo para extender el reino de los cielos. Por lo tanto, yo le digo lo que dice el Señor. Deja que los muertos entierren a su muerto. Tú ven y sigamos al Señor. Porque no se puede servir a dos amos. Cuando sirves a uno, llegas al otro. Número 2. A veces dice, hermano, mire, hermano, como ciudadanos que somos, en caso de ustedes como guatemaltecos, tenemos que ayudar. Sí, es verdad. Uno puede colaborar. Mire, yo soy guatemalteco, dice usted. ¿Qué necesita? Mire, hermano, bueno, aquí está mi colaboración. Mire, hermano, una firma en mi casa. Aquí está tu firma, pero yo no tengo que poner ni un pie, ni yo tengo que andar hablando a favor de nadie ni en contra. Punto. Es como cuando uno va a sufragar, a votar, ¿verdad? El voto es secreto. No proselitismo. Solo yo sé. Peor, un servidor no puede tener una bandera política ni un grupo. Un servidor, su bandera es Cristo Jesús. Amén. No hay otra bandera. Porque yo a veces me río solito y digo, qué tontos los hermanos. Te lo juro que si no tuvieras el ministerio que te, ni los chuchos te la dan. Pero como sabes que eres líder, tienes un servicio, la gente te conoce, manejan la conciencia de la gente, porque la religión maneja eso. ¿Por qué van y no van atrás de un bolito que está en la calle? ¿Por qué no buscan un bolito en la calle? Si al bolito también lo conocen. No, buscan al líder que tenga ministerio para manipular la conciencia. Y los otros mezclan las cosas de Dios con las cosas de intereses personales. La justicia no se hace eso. Hay dos visiones, la visión bíblica y la visión cristiana católica. Yo quiero que me entiendan aquí. La iglesia fue establecida para ser una comunidad. Miren, la iglesia fue establecida para ser una comunidad en cuyo seno se multiplicaría auténticos seguidores de Jesucristo, el Señor del reino de Dios. ¿Para qué fue creada la iglesia? La iglesia fue creada y establecida para ser una comunidad que se multiplica y de seguidores auténticos para extender, para colaborar con Jesucristo, para extender su reino. Para eso fue hecho la iglesia. No sé si me entienden o no me entienden. Amén. Por eso, cuando llegue un pastor, llegue un sacerdote, llegue un hermano, sean claros, hermano, la iglesia fue establecido para vivir en comunidad, con seguidores auténticos. ¿Para qué? Para extender, para colaborar con Cristo, para extender su reino. Y el reino de Dios se tiene que comenzar a vivir desde adentro, no desde afuera. ¿Hay alguna pregunta aquí en esto o está un poco confuso? Yo no lo veo confuso. A ver, ¿usted Juana? Ese es el fin, el origen y el fin de la iglesia. Extender el reino. Cuando el Padre y mi persona y ustedes sirven, ¿qué estamos haciendo? Extendiendo y colaborando con Jesús para extender su reino.
Para que vean que su ministerio es eso. Es para extender el reino de Dios. El énfasis sobre el discipulado siempre ha estado presente en la historia cristiana, comenzando con la actividad discipuladora de Jesús, la enseñanza implícita de los apóstoles, siguiendo con la enseñanza que el Señor nos ha dado a través de los tiempos. Aunque muchas veces en algunas iglesias, en el catolicismo, se ha confundido por varias corrientes. Para entender aquí, yo quiero explicarle, hay 4 corrientes que muchas veces ha llevado a la iglesia a desviarse del origen bíblico. Número 1, la primera corriente, que lo podemos saber aquí, es la corriente de Constantino, o Constantina, cuando la iglesia, hasta los 3 primeros siglos, era considerado ante los judíos una secta, y Constantino lo tomó como una iglesia del Estado por Teodosio, heredó ciertos elementos políticos de ese entonces, para empezar. Número 2, otra corriente helénica, que ha seducido a la iglesia a creer que la verdad consiste solo en conocer ciertos contenidos mentales, incluyéndose en el proceso de la formación de los valores y de los hombres y mujeres de Dios. Vamos con el número 3. Está la corriente individualista, que es la corriente renacentista. ¿En qué consiste eso? En que ha llevado a la iglesia a perder de vista casi por completo el papel que debe jugar en la comunidad de fe en la formación de sus discípulos. ¿Por qué? Mucha gente viene en el catolicismo, hablemos nosotros mismos. Ya te bautiza, los hermanos vengan a entrenarse para ser servidores, catequistas, ministros, y punto, hagan lo que dice el pastor, lo que dice el padre, pero se olvidan de la base. ¿Será que mi servidor está convertido? Ushashwana, preguntemos. ¿Será que yo vivo en conversión? ¿He cambiado mi vida? ¿He renovado mi vida? El Señor no me buscó porque sea santo. El Señor me buscó para hacerme santo. ¿Y he entregado mi vida al Señor? ¿Me he renovado desde adentro? ¿Con qué actitud sirvo? ¿Estoy sirviendo a mi iglesia desde una conversión sincera? ¿Desde una entrega total del Señor en obediencia? ¿O simplemente soy un servidor religioso? ¿Qué os dicen ustedes? ¿Somos servidores desde la conversión, desde el encuentro personal, desde la entrega, de la obediencia? ¿O simplemente somos servidores religiosos? Ushashwana, Mam, Chuch, Chikai, Unin, Rinagunin. ¿Qué decimos? ¿Estamos siendo servidores entregados, viviendo en conversión? No importa los errores que hayamos tenido en el pasado, porque todos nos equivocamos. Pero lo que importa es el presente. Usted no puede sentirse orgulloso de servir cuando su corazón y su vida están lejos de Dios. ¿Qué dice el Señor? ¿De qué nos sirve ser médico si no podemos sanarnos nosotros mismos? Es una pregunta, no solo existencial, sino de la fe. ¿Cómo sirvo al Señor? ¿Estoy sirviendo desde un cambio, desde una conversión? ¿O simplemente estoy sirviendo desde la religión y de la tradición muerta? Por eso fácilmente nos desviamos. Por eso fácilmente nos confundimos. Por eso fácilmente el diablo nos atrapa. Los problemas nos atrapan. Los mal carácter. Nos desanimamos. Solo un ratito somos. Somos como el invierno. Unos mesecitos de agua y otros mesecitos de verano, sequía. No hay nada. Veamos en el Antiguo Testamento.